decir que la mayoría de la gente tiene que ganar entre 3.400 colones para poder subsistir con la canasta básica mensualmente, y actualmente de 1.350 el salario mínimo. La pobre gente, yo creo que ni para el pasaje les alcanza. Bueno, a raíz del incremento que se dio del pasaje, nosotros como Covidecon comenzamos ya a tirar comunicados a las comunidades para que nos acompañaran y se unieran a nosotros contra ese incremento, pues ese incremento, el bolsillo les afectaba a toda la población. Porque la población, claro, definitivamente entiende de que todo está caro, pero también entiende que no le toca en su bolsillo, porque ya no tiene otros ingresos y tiene toda la razón de defender los intereses de su bolsa, pero también el Estado está en la obligación de hacer los análisis y estudios pertinentes para ver cuál va a ser la solución. Los precios del combustible han tenido aumentos sensibles en lo que va del año 2005, ocasionando pérdidas principalmente a aquellas personas que trabajan de manera directa con el transporte público o privado. Debido a este aumento en los combustibles que han alcanzado costos cerca de los $3 por galón, los empresarios del transporte público dieron a conocer un posible aumento en los costos del pasaje. Y hoy que el diésel ha subido, la gente cree que ha habido un aumento tarifario cuando de un colón que pagaba le están cobrando 20 centavos de dólar de una sola vez, aún a un precio bajo de lo que verdaderamente es la tarifa oficial, que son 29 centavos. Las regulaciones en el transporte público han sido a lo largo del tiempo un problema complejo que hasta esta fecha no ha logrado superarse por tratarse de un sector con intereses diferentes entre transportistas de buses y microbuses. Evidentemente que en el país necesitamos la definición de una política nacional de transporte público de pasajeros, un compromiso de los empresarios de ceñirse a la política y a la legislación, y una disposición y voluntad de las autoridades de cumplir la ley, de promover las regulaciones adecuadas. La colaboración, mejor dicho, que le hemos pedido a los señores transportistas, a los propietarios, es que les obliguen y exigen a sus motoristas no cobrar más de lo que está estipulado, pues, porque al final de cuentas el que paga la multa es el dueño del bus. Las tarifas para buses y microbuses son impuestas mediante decretos ejecutivos, el último de ellos aprobado el 19 de octubre de 2004, donde se autorizó el costo de 20 centavos para los buses. El problema se vuelve cada vez más complejo, y según analistas, los dos sectores, buses y microbuses, deben tratarse en base a sus propias especificidades e intereses. Evidentemente estamos hablando de dos sectores con diferencias. Para el empresario de buses, en general, los costos son mayores. Las unidades en muchos casos son antiguas. El gasto de combustible es mayor. Y entonces, esa situación diferente respecto a los microbuses lleva a que no siempre el reclamo de unos y otros debe ser correspondido en igualdad. Porque hay dos cosas muy diferentes en el autobús, que pasa de los 15, 20 años que toda esa flota está pagada, ¿verdad? Y hay que reconocer la flota de los autobuses nuevos y de los microbuses nuevos. El microbús tiene flota, casi el 40% de la flota, año 2004 y 2005. Esa es una gran diferencia. El sector de microbuses trabaja con tarifas escalonadas, con un techo de 29 centavos según lo establecido mediante decreto ejecutivo y respaldado por el Ministerio de Economía. En algunos casos aplican tarifas escalonadas. El problema fundamental con los microbuses, yo lo quiero decir francamente, es que sobre todo en horas nocturnas, casi siempre se les pasa la mano cobrando más de la cuenta. Y lo que puede ser la tarifa aprobada
para la distancia mayor, la aplican para todas las distancias que están en ese recorrido del microbús. Que después de las 10 de la noche ellos hacen un servicio extraordinario. El que se queda, como decimos en buen salvadoreño, tecoloteando, ¿verdad? Por supuesto ya tiene derecho quizás a cobrarle una parte más porque ya está fuera de órbita del servicio colectivo de pasajeros. Pero siento que si a mí me tocara trabajar después de las 10 de la noche, sí cobrara una tarifa extra más. Y eso creo que no es ningún delito. Nosotros imponemos multas por el alza de las tarifas y si hay necesidad de suspender inclusive un par de días la circulación de los vehículos, lo hacemos o lo podemos hacer de acuerdo a la ley. Una muestra de los abusos que se cometen a diario en el transporte público son los cobros que los empresarios de la Ruta 29 estaban realizando, con aumento de 5 centavos más de lo establecido. La posición del comité es bien clara, no estamos de acuerdo porque el argumento de ellos no es el alza del combustible. El argumento de ellos es que porque ellos le dan mantenimiento a las calles y porque son una ruta interurbana. Entonces nosotros rechazamos eso y lo denunciamos ante el gobierno. Esa maniobra, pues no, el pueblo no puede con más carga. Es responsabilidad de obras públicas, entonces que le exijan al gobierno que repare las calles y que no se lo trasladen al pueblo. De acuerdo con algunos analistas, la denuncia ciudadana es uno de los aspectos que la población debe retomar para evitar muchas de las violaciones no solo en el sector transporte. Yo le invito a la población para que revisen el decreto ejecutivo que aprueba las tarifas del transporte público de pasajeros, que seamos vigilantes del cumplimiento de esas disposiciones legales y que reclamemos a través de participación ciudadana, activa, decisiva, el que las autoridades intervengan adecuadamente para llegar a las regulaciones más apropiadas. Uno de los problemas que se debe tomar en cuenta para los transportistas es el ordenamiento en el recorrido de las rutas para establecer las tarifas adecuadas. Además, se deben crear acuerdos entre gobierno y transportistas que ayuden a solventar esta situación. Es tan complejo que si no se hace con el acuerdo de los señores transportistas, que no permitan que eso, porque muchas veces son los motoristas de los buses los que abusan, ¿verdad? Aprovechando las circunstancias cobran más. Si el gobierno realmente quiere poner orden, en primer lugar el gobierno debe actuar con honestidad, con transparencia y cumpliendo lo que dispone la ley. De lo contrario, el gobierno está siendo corresponsable del desorden en el sector y evitando la prestación de un servicio en condiciones más apropiadas para los usuarios. Uno debe ser claro con su pueblo es porque el gobierno defiende su tesis del obrero, ¿va? Y el empresariado invierte para ganar, no para perder, ¿va? Pero claro, no puede ser a espaldas del cliente quien paga el pasaje. Las tarifas asignadas para los precios del pasaje público se realizan en base a estudios que realiza el Viceministerio de Transporte. Para instituciones de defensa de los consumidores, estos estudios deben tomar en cuenta la realidad económica de la población salvadoreña y adecuarse a sus necesidades.